Un mensaje fue llevado hasta los confines de la tierra y desató una de las persecuciones más trágicas y mortales que la humanidad haya conocido. Ante nosotros se revela como un gran mapa extendido sobre la mesa, 12 nombres, 12 rutas que parten de Jerusalén. Y antes de terminar, hay una clave que puede fortalecer tu fe de una manera que quizá nunca has escuchado. 12 hombres comunes que se convirtieron en columnas de una fe que llegaría hasta ti, hoy, mientras ves este video. Este no es solo un recorrido histórico, es el viaje de quienes caminaron con Jesús y decidieron morir antes que negar su nombre. El primero en caer no murió por su fe, sino por su culpa, Judas Iscariote. Después de traicionar a Jesús por unas monedas, el remordimiento lo devoró. Devolvió el dinero, pero no encontró esperanza y terminó colgándose de un árbol. Su lugar en el grupo sería ocupado por otro discípulo silencioso, que también llegaría a dar la vida por Cristo, Matías. Y mientras uno caía por traicionarlo, pronto otros empezarían a caer por mantenerse fieles. Poco después apareció alguien que no era parte de los 12, pero marcaría la historia como el primer mártir, Esteban. Lleno del Espíritu Santo, predicó en Jerusalén con una valentía que incomodó a los líderes religiosos. Fue llevado ante el concilio, acusado falsamente y apedreado hasta la muerte. Mientras las piedras le golpeaban, oró a Jesús y pidió perdón por sus verdugos. A un lado, un joven fariseo llamado Saulo de Tarso custodiaba los mantos. Aquel perseguidor se convertiría más tarde en el apóstol Pablo. La persecución no apagó la fe, la dispersó. Los creyentes huyeron a Judea y Samaria, pero dondequiera que iban hablaban de Jesús. La sangre del primer mártir se convirtió en semilla. Santiago el Mayor fue el primer apóstol de los 12 en morir por Cristo. Pescador de Galilea, hermano de Juan, lo dejó todo cuando escuchó la voz del Maestro. Formó parte del círculo más cercano, vio resucitar a la hija de Jairo y presenció la transfiguración. Tras Pentecostés, predicó con valentía en Jerusalén y se convirtió en blanco del poder. Herodes Agripa y, buscando agradar a los líderes religiosos, lo eligió como objetivo. Lo arrestó sin juicio justo y lo condenó a muerte por la espada. En la celda, el soldado que debía custodiarlo se quebró al verlo orar, se arrodilló, confesó a Cristo y pidió morir con él. Al amanecer, ambos fueron llevados fuera de la ciudad. 2 cuellos, una espada, un mismo destino. Así cayó el primer apóstol mártir. Con el tiempo, la tradición afirmó que los discípulos de Santiago el Mayor llevaron su cuerpo hasta el norte de Hispania. Siglos después, su tumba fue descubierta y nació el Camino de Santiago, una ruta por la que millones de peregrinos siguen buscando fe, respuestas y encuentro con Dios. Lejos de allí, otro apóstol escribía su capítulo de entrega, Mateo. Antes se llamaba Leví y era recaudador de impuestos para Roma, despreciado por su propio pueblo. Jesús se detuvo frente a su mesa, lo miró y solo dijo, «Sígueme». Mateo se levantó y nunca volvió atrás. Tras la resurrección, no regresó a su antigua vida. Tomó el pergamino y escribió el evangelio que lleva su nombre, mostrando que Jesús es el Mesías prometido. Viajó por Etiopía, Persia y otras regiones de África y Asia, predicando donde nadie había oído el nombre de Jesús. En una ciudad etíope, mientras celebraba la Eucaristía, fue rodeado por líderes religiosos furiosos por las conversiones. Algunos relatan que fue apedreado, otros, que fue atravesado por la espada mientras servía el pan y el vino. Murió lejos de Jerusalén, pero sus palabras siguen vivas en la Biblia. En Jerusalén, otro apóstol se preparaba para su final, Santiago el Menor, hijo de Alfeo. Permaneció en la ciudad cuando muchos habían huido y se convirtió en el líder de la iglesia local. Su fidelidad llamó la atención de quienes querían silenciar el nombre de Jesús. Lo llevaron hasta la parte más alta del templo y delante del pueblo le exigieron que negara a Cristo. Pero Santiago el Menor levantó la voz y proclamó que Jesús estaba a la diestra del Padre y volvería en gloria. Lo empujaron al vacío. Cayó al suelo, gravemente herido, pero aún con vida. Desde el polvo,
de rodillas y sangrando, oró pidiendo perdón por sus agresores. Entonces un hombre tomó un garrote y lo remató. Así murió Santiago el menor, con perdón en los labios y fe en el corazón. Mientras tanto, el Evangelio cruzaba fronteras. Andrés, hermano de Pedro, fue uno de los primeros en reconocer en Jesús al Cordero de Dios. Antes de seguir a Cristo, era discípulo de Juan el Bautista. Cuando escuchó «He aquí el Cordero de Dios», creyó y corrió a buscar a su hermano para decirle, «Hemos hallado al Mesías». Después de Pentecostés, Andrés viajó por Asia Menor, llegó a Escitia y finalmente a Acaya, en la actual Grecia. Allí, su predicación incomodó al procónsul. Fue arrestado y sentenciado a morir crucificado. Él pidió no ser clavado como su Señor, porque no se sentía digno de la misma muerte. Le prepararon una cruz en forma de X. Lo ataron con cuerdas para prolongar su agonía, y durante 2 días, colgado entre el cielo y la tierra, siguió predicando el Evangelio. Su voz se fue apagando poco a poco, hasta que finalmente descansó. La cruz en forma de X se convirtió en el símbolo de Andrés, la cruz de San Andrés, emblema de humildad y entrega total. En el corazón del imperio, otro apóstol se acercaba a su hora, Pedro. Antes llamado Simón, Jesús lo llamó Pedro y le dijo, «Sobre esta roca edificaré mi iglesia». Fue el primero en confesar, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», pero también el que lo negó 3 veces la noche de su arresto. Sin embargo, junto a un fuego al amanecer, Jesús lo restauró, 3 veces le preguntó «¿Me amas?», y 3 veces Pedro respondió que sí. Entonces recibió el encargo, «Apacienta mis ovejas». Tras Pentecostés, Pedro predicó con autoridad, miles se convirtieron, enfermos fueron sanados y el Sanedrín fue desafiado. Finalmente, su camino lo llevó a Roma, donde fundó la iglesia que resistiría siglos de persecución. En el año 64, un gran incendio devastó la ciudad. Entre rumores de que el propio Nerón lo había provocado, el emperador buscó un chivo expiatorio y acusó a los cristianos. La persecución fue brutal, crucifixiones, torturas, cuerpos usados como antorchas humanas. Entre los condenados, estaba Pedro. Al escuchar que sería crucificado, hizo una última petición, ser clavado cabeza abajo, porque no se consideraba digno de morir como su Señor. En una colina donde hoy se levanta la Basílica de San Pedro, una cruz invertida sostuvo el cuerpo del apóstol mientras entregaba su espíritu. El imperio quiso apagar el Evangelio, pero la sangre de Pedro terminó regando el terreno sobre el cual la fe florecería aún más. Aunque no fue uno de los 12 originales, Pablo se convirtió en una columna del cristianismo. Aquel Saulo que perseguía a los cristianos fue derribado en el camino a Damasco por una luz cegadora y por la voz de Jesús, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Ciego por 3 días, comenzó a ver de verdad con el corazón. De perseguidor pasó a perseguido, y de destructor de iglesias a fundador de comunidades por todo el imperio. Pablo recorrió Asia Menor, Grecia, Siria, Macedonia e Italia. Fundó iglesias en ciudades estratégicas, escribió cartas que hoy forman parte del Nuevo Testamento, soportó azotes, cárceles, naufragios y odio, pero nunca se detuvo. Sobrevivió a una tormenta en alta mar, a un naufragio en Malta y al ataque de una serpiente venenosa. Cada prueba se convirtió en oportunidad para predicar. Tras el incendio de Roma, Nerón decidió silenciar también a Pablo. Como ciudadano romano, fue condenado a la decapitación. Lo llevaron fuera de la ciudad. Desde una celda húmeda escribió a Timoteo, «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Cuando llegó su hora, Pablo inclinó el cuello, la espada cayó y su espíritu partió hacia el Señor al que había servido con cada aliento. Más hacia el oriente, Tomás escribía su propia historia. Era conocido por su duda. Cuando los demás le dijeron que Jesús había resucitado, él respondió que no creería hasta ver y tocar las heridas. Jesús se le apareció, le mostró sus manos y su costado, y Tomás, quebrado por dentro, se rindió, «Señor mío y Dios mío». Desde entonces ya no dudó. Después de Pentecostés,
Tomás fue de los que viajó más lejos. Atravesó Persia y llegó hasta la India. Allí, en la región de la actual Chennai, fundó comunidades cristianas, bautizó, predicó y levantó iglesias en un lugar donde nadie esperaba que el nombre de Jesús fuera proclamado. Pero su mensaje despertó enemistades. Un día, mientras oraba en una colina sagrada, fue rodeado y atravesado por lanzas. Murió de rodillas, en oración. Su tumba en la India es recordada hasta hoy, y millones lo veneran como el apóstol que llevó la fe hasta los confines del mundo. Caminando rutas difíciles entre culturas extrañas, Bartolomé, también conocido como Natanael, enfrentó una de las muertes más crueles. Era un hombre sincero, estudioso de la ley, pero escéptico. Al oír que el Mesías venía de Nazaret, preguntó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? No se dejaba impresionar fácilmente. Sin embargo, cuando se encontró con Jesús, el maestro lo sorprendió diciéndole que lo había visto debajo de la higuera, en un momento íntimo que solo Dios conocía. Bartolomé quedó impactado y confesó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Desde entonces, Bartolomé no se apartó de Jesús. Tras la resurrección, predicó en Arabia, Persia, India y finalmente Armenia. Su mensaje alcanzó incluso a miembros de la realeza, pero la conversión de poderosos provocó la furia de los sacerdotes paganos. No quisieron solo matarlo, intentaron borrarlo completamente. La tradición cuenta que Bartolomé fue desollado vivo y luego decapitado. Una muerte brutal, pero un testimonio imborrable. El amigo que lo había llevado a Jesús, Felipe, también terminaría derramando su sangre. Llamado por el maestro en Galilea, Felipe fue quien dijo a Natanael, ven y ve. Después de la resurrección, fue guiado por el Espíritu a Samaria, una tierra despreciada por los judíos. Allí predicó y vio enfermos sanados y oprimidos liberados. La ciudad entera fue impactada. Más tarde, un ángel lo envió al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, donde encontró al eunuco etíope leyendo Isaías sin entender. Felipe se sentó junto a él, le explicó que el texto hablaba de Jesús y lo bautizó. Esa fue la primera conversión registrada de un gentil fuera de Israel, el inicio de la expansión del Evangelio hacia África. Después, Felipe predicó en Siria, Asia Menor y finalmente en Hierápolis. Allí, su mensaje alcanzó a la esposa del procónsul romano, quien se convirtió en secreto. Al descubrirlo, el gobernador se llenó de ira, ordenó su arresto y lo condenó públicamente como escarmiento. Algunos relatos afirman que fue apedreado, otros que fue crucificado. Pero todos coinciden en algo, Felipe murió proclamando a Jesús sin miedo. Hacia el este, en la antigua Persia, dos apóstoles caminaron juntos hasta el final, Judas Tadeo y Simón el Celote. Judas Tadeo, para no ser confundido con el traidor, adoptó ese nombre. Después de la resurrección, llevó el Evangelio por Samaria, Siria, Mesopotamia y finalmente Persia. Allí, sus predicaciones convirtieron incluso a miembros de la nobleza. Los sacerdotes paganos lo vieron como una amenaza y lo acusaron ante las autoridades. Fue arrestado, golpeado y finalmente ejecutado. La tradición cuenta que Judas Tadeo fue brutalmente herido con una masa de hierro y luego decapitado. Con el tiempo, la Iglesia lo recordaría como el patrono de las causas imposibles, el santo de los desesperados. Simón el Celote, antes de seguir a Jesús, formaba parte de un grupo de resistencia judía dispuesto a matar por liberar a Israel del yugo romano. Era un hombre de fuego, listo para la violencia. Jesús no lo llamó a matar por una causa política, sino a morir por amor. Lo invitó a dejar la espada y abrazar la cruz. Junto a Judas Tadeo, Simón el Celote viajó por tierras paganas, cruzó desiertos y pueblos lejanos, hasta llegar a Persia. Allí, las conversiones aumentaban y los ídolos caían. Los líderes religiosos los vieron como enemigos del orden. La tradición ofrece distintas versiones. Algunos dicen que Simón el Celote fue aserrado por la mitad, otros, que fue crucificado junto a Tadeo. Sea cual sea la forma,
su historia termina en martirio por Cristo. Entre todos esos nombres, uno parece moverse en silencio: Matías, el que ocupó el lugar de Judas Iscariote. Aunque no fue parte de los 12 originales, había acompañado a Jesús desde el principio de su ministerio. Por eso fue elegido para completar el número de los apóstoles. Matías predicó en Jerusalén y Judea, y según la tradición, también en regiones lejanas como Capadocia. No buscó protagonismo ni fama, simplemente dio testimonio de lo que había visto y oído. Algunos relatos dicen que fue apedreado y luego decapitado, otros, que fue crucificado. Lo importante no es el método, sino que el discípulo silencioso también entregó su vida por Cristo, fiel hasta el final. Al final de este recorrido queda uno, Juan, el más joven cuando todo comenzó y el más anciano cuando todo terminó. El discípulo amado. A Juan Jesús no solo lo llamó, también lo amó de una manera especial. Fue el único que permaneció al pie de la cruz mientras los demás huían. Allí, Jesús le confió a su madre: mujer, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Desde entonces, Juan la cuidó como hijo. Corrió al sepulcro, vio la tumba vacía y creyó. Predicó en Jerusalén, en Samaria y más allá. Con el tiempo, se convirtió en padre espiritual de muchas iglesias, especialmente en Efeso, donde escribió su evangelio. Fue arrestado, llevado a Roma y condenado a ser arrojado en una olla de aceite hirviendo. Pero salió ileso. Como no pudieron matarlo, lo desterraron a la isla de Patmos. Allí, en la soledad, Juan recibió la revelación del Apocalipsis, vio al Cristo glorificado, escuchó su voz como estruendo de muchas aguas, contempló el trono, los juicios y la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Escribió todo, obedeciendo la orden de aquel que dijo: yo soy el Alfa y la Omega. Tras la muerte del emperador, Juan regresó a Efeso. Anciano, con el cuerpo débil pero el espíritu encendido, seguía reuniéndose con los creyentes. Lo llevaban en brazos a las reuniones y, cuando todos esperaban grandes sermones, él repetía una sola frase: aménse los unos a los otros. Un día, cansados de escuchar siempre lo mismo, le preguntaron por qué. Juan sonrió y respondió: porque es el mandamiento del Señor, y si solo lo cumplen, será suficiente. Con casi 100 años, Juan cerró los ojos por última vez. No murió decapitado, ni crucificado, ni apedreado. Murió de vejez, en paz, rodeado de discípulos. Fue el último testigo vivo de Jesús, el hijo adoptivo de María y el profeta del Apocalipsis. Sus últimas palabras escritas sellan la Biblia: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y si aún no conoces bien sus vidas, abre tu Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, allí comienza todo. Lo que Dios empezó con 12 hombres dispuestos a morir por Él sigue vivo hoy en cada persona que decide vivir con la misma fe, la misma pasión y el mismo amor por Jesús. Los misterios del cielo no son cuentos. Son llamados a despertar el alma. Si esta revelación tocó tu espíritu, suscríbete, comparte. Y cuéntame en los comentarios qué verdad quedó grabada en tu corazón. Nos vemos en el próximo enigma de revelaciones misteriosas, donde lo eterno se revela.